Bien, comenzamos entonces con la clase número 3. Hoy tenemos una presentación muy linda. Hoy vamos a estar hablando básicamente de dos cosas nada más, pero son dos cosas relativamente pesadas, tienen varios conceptos. Va a haber bastante teoría, pero es clave. Tipo, este es el punto, es un antes y un después en Angular. Digamos, las dos cosas que vamos a ver hoy son las claves para conectarse con un servidor, tipo para que el frontend se conecte con el backend o para consumir una API. Todo eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Servicios y observables. Vamos a empezar hablando entonces de servicios. Esperen que pongo presentación. La palabra servicios, dependiendo de dónde lo usemos, tiene significados distintos. De hecho, ustedes están aprendiendo y programando en Node y saben que hay una capa dentro de todo el proceso de la vida del dato o del request que se llama services. Bueno, en Angular no es exactamente eso, es parecido, pero es distinto. Vamos a considerar un servicio a una clase JavaScript donde vamos a escribir código que queremos reutilizar o aprovechar en distintos lugares de nuestra aplicación. Sería como una clase de cosas útiles. Pueden ser atributos, pueden ser métodos, pueden ser, no sé, una librería entera que hace un montón de cosas. El alcance del servicio lo vamos a definir nosotros, pero la idea es que podamos definir en un solo lugar cosas, código, funciones, métodos, atributos, etcétera, constantes, y que podamos acceder a esa información desde distintos lugares. Léase componentes. ¿Se acuerdan? Voy a hacer un paréntesis. Vamos a buscar Angular Component Hierarchy. A ver si tenemos, por ejemplo. No sé qué es esto, pero me sirve que hay muchos dibujitos. ¿Se acuerdan que un componente, tenemos siempre un componente padre y del mismo cuelgan, digamos, 2, 3, 4 infinitos componentes, hijos, y de cada uno de esos hijos puede suceder lo mismo. O sea, la jerarquía es infinita, o podría llegar a ser infinita. Lo que nos suele pasar es que si tenemos información, por ejemplo, en este componente, y el padre necesita acceder a esa información, normalmente lo que solemos hacer es llevar la información al padre y que del padre baje hacia el hijo con el arroba input. Ahora si quieren escribimos un ejemplito para que se vea. Pero el punto es que cuanto más componentes tengamos, más probable es que distintos datos, distintas funciones sean comunes entre varios componentes. Y lo que termina pasando es que llevamos esa información hacia el padre. Conclusión, el padre va a terminar con una ensalada de funciones, métodos y atributos y cosas que necesitan sus hijos y no necesita él. Y eso rompe un poco con la idea de Angular, donde cada componente debería ser su propio pedacito de lógica y de código y de HTML, ¿no? En cuanto tengo un componente que hace un montón de cosas que ni siquiera son para él, sino que son para sus hijos, digamos como que se está rompiendo un poco esa esencia. Entonces, al utilizar un service, que ahora vamos a escribirlo, podemos abstraer y separar esa lógica, ese código, dejarlo en un costadito y que cada componente lo consulte cuando necesita. ¿Se entiende un poco la idea? Vamos a crear un par de componentes para presentar el problema en realidad. En component vamos a poner, hoy estoy poco creativo, component 1, componente 2, componente 3. Acabo de crear un proyecto nuevo desde cero, se llama clase 3. No tienen, hasta ahora no hice nada más que generarle 3 componentes. ¿Y dónde está? HTML. Vamos a hacer que el componente 1 tenga como hijo al componente 2. Sería como Redux en React. Ni. Ponele que sí, pero no. La esencia sería parecida, pero es mucho más sencillo en Angular. Sí, Soledad.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Perdón que compare un poco con React, que hace poco hice. Esto que vos decís sería como el contexto en React. Sí, sí, sería algo más como ¿cómo se llama? Como el context de React, que es... Sí, a eso. ver, el context, en realidad estoy dudando porque el context es como la implementación nativa de Redux dentro de React, pero la esencia es la misma, o sea, Ajá, compartir información en distintos eh, componentes. claro, porque yo lo vi así como que el contexto envuelve de alguna manera la aplicación para que no pase eso como vos decís y sea utilizado de todas las partes. Es como para ubicarme que pueda hacer lo que estás diciendo. Eh, sí, exactamente. Espérame que no sé por qué no me levanta. Escribí mal un nombre. Vamos a ir tranquilos hoy, no hay mucho apuro, tenemos pocos temas para ver, pero prefiero ir despacito y que se entiendan. ¿Qué hice mal? Component. Ahí está el problema. Y component 2. Es sin compilar. Component 1. Finalmente. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Componente 1. Se te tiende un poquito la imagen, como la otra vez. Qué suerte la mía. Lo bueno es que por ahora estoy solamente escribiendo código. eh, Todavía no estoy explicando nada. Vamos con el componente 3 y componente 3. Vamos a tratar de mover lo menos posible la pantalla y a medida que se vaya trabando lo vamos esperando. Bien. No sé si sabían, esto yo ya lo hice varias veces, pero los archivos se pueden tipo ir moviendo dentro del VS Code y podés ver más de una cosa a la vez. A mí siempre me resulta útil, aunque sea para explicar. Bueno, lo que quería mostrar era que tengo mi nodo principal, que tiene como hijo único a componente 1, componente 1 tiene como hijo a componente 2 y componente 2 tiene como hijo a componente 3. Componente 3 no hace nada, simplemente muestra un mensajito. Esto se está viendo en pantalla. Vemos del lado izquierdo un componente 1, 2 y 3. O sea, hasta acá no hay sorpresas. ¿Cuál es el problema? Si yo defino una variable dentro de mi componente 1, vamos a hacer algo muy, muy sencillo. Una variable nombre de string. Y si yo digo, bueno, genial, componente 1 va a mostrar, por el motivo que sea, esa variable. Se ve todo muy feo, pero sepan entender. Uy, después les voy a mostrar algo que descubrí ayer. Estoy obsesionado. Una página de componentes HTML que se ven mucho más lindos. Es más, se lo voy a mostrar ahora y después la vamos a usar. Ahí está. Componente 1 muestra la variable nombre, ¿sí? Es más, le voy a poner bien descriptivo variable nombre. Y le voy a poner un B. Por lógica de negocio, por el motivo que sea, esta misma variable tenemos que mostrarla en el componente 3. Pero ¿cuál es el problema? El componente 1 no tiene como hijo al componente 3. El componente 3, o sea, nosotros queremos hacer esto, ¿no? Misma situación. Copiar esta línea de código y pegarla acá. Para que esta variable le llegue, tiene que atravesar por el componente 2. ¿Sí? Tendríamos que hacer esto. Pasarle como con property binding, la variable nombre. El componente 2, ya voy despacito, no me compila nada. Tendría que tener el arroba input, la variable nombre, que es un string.
no va a hacer nada el componente 2 con esta variable, porque no la necesita. Simplemente, ¿qué hace? Pasa mano y se la manda al componente 3. Y el componente 3, finalmente, va a recibir también con input la variable. Fíjense cómo estoy duplicando código, esto es bastante feo. Pero es un poco para o sea, mostrar mejor qué es lo que va a estar pasando, ¿no? ¿Cuál es la problemática? Recién ahora, después de haber hecho todo este viaje para que esta variable pase de un componente al otro, para el otro, para el otro, logré hacer lo que quería, que era mostrar la misma variable en dos componentes. Si bien funciona, el componente 2 está recibiendo datos que no necesita. ¿Se entiende eso? Es como completamente redundante. Y la idea de los servicios, lo que vamos a hacer ahora, es poder separar esta lógica, llevarla a un lugar y que cada componente, en este caso el componente 1 y el 3, tomen la información que necesitan de ahí y la muestren donde quieran. Y de paso desligamos al componente 2, que es el hijo del medio, le sacamos responsabilidades. ¿Se entiende la idea y el concepto? Les voy a mostrar esta página fantástica, UIverse. No tiene nada que ver con Angular, pero me encantó. Browse. Venís acá al costadito y elegís, por ejemplo, quiero un botón lindo. ¿La conoces? Es hermoso. Y tenés acá un montón de ejemplos de botones con animaciones, con cosas bien facheras. 3D, esto está buenísimo. Y decís, ponele, quiero esto. Get code, y acá tenés el HTML y el CSS. Copias, pegás y funciona. Punto. Está buenísimo. Yo lo estoy usando, creo que en portafolio usé botones de ahí. Sí, sí, aprovechen estas cosas. Es más, si un día se sienten cómodos, conectan su cuenta de GitHub y empiezan a aportar a la comunidad. Es parte del mundo de la programación. Copiar cosas de Internet, pero también aportar. Nada, tarjetitas. Esto está re bueno. Bueno, en fin. Me estoy como, cada vez que tengo que hacer algo de frontend ahora, como que primero vengo acá y me fijo qué me sirve y me lo llevo y después lo adaptás. Bueno, ya. Volviendo un poquito a esto, vamos a hacer un ejemplo. Estos tres componentes vamos a cerrarlos. Ya cumplieron su propósito. Vamos a hacer un ejemplo por ahí un poco más simpático. Vamos a generar componente user list. Voy a empezar a programar en inglés. Y por si no se dieron cuenta, yo siempre escribo generate component. Pueden poner solamente la primera letra y esto funciona igual. Fíjense que acá generé GC, generate component. Esto funciona de la misma manera. Un poquito de zoom. Generate component, user detail list. Perfecto. Bueno. User list. ¿Qué voy a hacer? Voy a generar un componente, otra vez para dar un ejemplo y después darle forma con un service. Voy a crear una lista de usuarios, users, que va a tener ID, va a tener name y va a tener edad. Vamos otra vez, estoy escribiendo código, nada loco, Fernando, Soledad, no sé, 28, 27 y 14. Users no, ok. Podemos cambiar por libros, no, tampoco. Películas, me encantó. Películas, Jumanji, ¿tiene edad? No, vamos a poner release date. Uf, me metí en un problema. Bueno, 2020, qué sé yo. Jumanji, Terminator. ¿Qué será? Del 2000. No, la vieja es de 1900. Bien versátil el ejemplo, exactamente.
Pero ya le puse user list al componente. No me haga caso, profe, era broma. Está bien, pero es cierto que uno siempre usa usuarios para los ejemplos, así que está bueno variar. Pero ya generé componentes con esto, así que sigamos así. Bueno, users, 3 usuarios. Es más, me voy a crear la interfaz. Perdón, el type. Si de paso practicamos un poquito de TypeScript. Va a tener un number, un name y un age. Se trabó la pantalla. Ahí arrancó, no. Está bien, gracias por avisar. Nada, generé interfaz, otra vez. Generé el tipo, user. Ahora, después lo comparto, Hernán, si quieres. Se llama uiverse.io. Genero el tipo para dejarlo bien tipado. Y ahora voy a ir al user list component. Solamente, y acá viene el truco, voy a listar, ponemos ng4, acá es medio también repaso de todo. User, punto, pongamos solamente el nombre. ¿Está bien? Ah, perdón. Muestro las carpetas un segundo, ahí me está pidiendo Hernán. Te digo lo que hice. Antes de empezar la clase creé un proyecto desde cero, un proyecto vacío, y generé, bueno, varios componentes que están todos tirados así en el app. Uno es el user list y otro es el user detail list, que todavía no lo usé, por eso no hablamos del tema. Y en el app component, en este momento, estoy por ir a utilizar mi user list. Sí, lo podemos ver. Vamos a explicar un poquito acá. Bien. Entonces, podemos ver que hasta acá nada nuevo. Tengo un componente que tiene una lista de usuarios y un famoso ng4 para iterar por cada uno de ellos y mostrar sus nombres. Dato de vital importancia. Vamos a ponerle acá un h3 lista de nombre de usuarios. ¿Está bien? Ahora, por regla de negocio, me piden un segundo componente donde en vez de mostrar solamente el nombre, me muestre el detalle de todos los usuarios en forma de tabla. Ponele. Entonces vamos a hacerlo. Voy a mi user detail list, a mi componentito, y acá me encuentro con el primer problema. No tengo la lista de usuarios. Entonces, ¿qué hace un buen programador? La copia y la pega. Mentira, eso no lo hacen los buenos programadores. Pero en este ejemplo me sirve. No tengo el tipo del user, así que lo vamos a exportar. Puedo importarlo acá. Perdón si voy un poquito rápido con esto, pero es copiar y pegar código de un lado al otro. No hay ninguna novedad. Y me voy a copiar de internet alguna tabla linda. A ver. Esta, hermosa. Tenemos el CSS. User detail list CSS. Listo, robado. Y el HTML. Vamos a robarnos acá. User detail list. Espero que aprendan cómo se programa, chicos y chicas. Programa copiando de otras páginas. ID, name, page. Y fíjense, estoy creando una tabla típica de HTML. El primer TR es la cabecera y el segundo lo voy a iterar con un ng4. Bien, hablando con ChatGPT, me encanta. User.id. User.name y user.age. Buenísimo. Si ahora vemos, no estoy usando el componente user detail. Vamos a agregarlo. Pongo abajo
Hermoso, mira esa tabla. Bueno, entonces, llegamos al momento. Generé dos componentes. Uno muestra una información acotada, o sea, tenemos una fuente de información. En un componente mostramos un pedacito y en la otra mostramos la totalidad. ¿Qué pasa si de golpe hay que modificar esa fuente de información? Y bueno, si yo actualizo y agrego una persona nueva, esta persona aparece en la tabla, pero en la lista de arriba no aparece. ¿Se entiende por qué? Porque dupliqué la información y esto está mal. Está bien, me pueden decir, profe, esta información debería venir del backend, que hace una query a la base de datos. Sí, está bien, bueno, estamos jugando a entender qué es un service. También me pueden decir, profe, podemos llevar la lista de usuarios al componente padre y hacer que le mande una copia a los hijos. Sí, eso sí funciona, pero volviendo a lo que hablábamos al principio de la clase, cuanto más componentes tengamos, más difícil va a ser llegar a esa información. Llegar va a llegar, pero el código va a ser inmantenible. Entonces vamos a la solución correcta, que es utilizar servicios. ¿Cómo generamos un service? Claro, sí, es cierto también. Dice, si borras algo de la copia o si editas solamente la copia, nada, tenés una copia, te estás perdiendo la información. En ese caso, si vos querés borrar algo, tendrías que avisarle al componente padre para que ese borre y mande la información actualizada para abajo, por ejemplo. Bueno, ng generate, como siempre, pero ahora vamos a generar un servicio. Vamos a poner user service. Simplemente ponemos user y el código lo va a autogenerar en la parte de service. ¿Listo? Por suerte Angular es bien sencillo en este sentido. Y vamos a ver qué hizo. Bien, tenemos la carpeta app, como siempre. Tenemos un montón de componentes que fuimos creando. Y acá abajo me tiro el user.service. ¿Se puede resumir con G? El generate, sí. Sí. El generate se puede resumir. Es más, generate service lo puedes resumir así. No, pones un nombre. Bueno, entonces, al generar un servicio, Angular lo que hace es, te lo tira directamente en la raíz de tu carpeta. Lo que solemos hacer para tener un poco de control y prolijidad es crear una carpeta services y mover todos los servicios adentro de esta carpeta. ¿Sí? Porque solemos tener más de un servicio. Entonces está bueno agruparlos en un solo lugar o al menos, no sé, buscar una zona común para que esté todo junto. Como en esta clase vamos a tener un solo servicio, lo dejamos ahí sueltito. ¿Qué es un servicio? Como dijimos antes, es una clase de JavaScript que está decorada, como todo lo que está en Angular, pero está decorada con algo que es inyectable. Y acá, sorpresa, plot twist. Esperábamos que diga service y dice inyectable. Bien, ¿qué es inyectable? Para hablar de esto tenemos que hablar de patrones de diseño. ¿Alguien sabe lo que es un patrón de diseño? Me interesa. Patrones de diseño. Dependency injection. Nadie responde. Es muy normal que no sepan lo que es. Así que no sientan vergüenza. ¿Nadie? ¿Nada? Como un molde. No. Un orden que tiene que tener la app. No. No inventen. Digan no sé y listo. Es como una metodología. Ok, ahí te acercas un poco más, Fede. Patrones de diseño. A ver, la historia es esta, la hago corta. Cuando uno programa, no importa en qué lenguaje, se va a encontrar con distintos problemas. Problemas de la programación, de dónde creo una clase, dónde pongo este atributo, qué nombre, cómo se lo paso al otro, si le paso una copia, una referencia. Esos son problemas genéricos cross-lenguaje, ¿sí? Independientemente de si estás en JavaScript, en Java, en Python o donde sea. Por supuesto, cada lenguaje tiene sus terminologías, sus formas, pero las problemáticas normalmente se comparten. Entonces, en un momento de la historia, un grupo de personas se sentaron
analizaron los problemas más comunes que tenían y escribieron este libro llamado Patrones de Diseño o Design Patterns, donde presentan un montón de problemas que ellos solían tener con sus distintos proyectos y programas que programaban, y presentaron soluciones. Soluciones comunes, que vos lo podés aplicar a cualquier cosa. No son problemas tipo re complicado, no me puedo conectar a una base de datos. ¿Sí? Son cosas mucho más acotadas y específicas, pero ahora vamos a ver un ejemplo. El patrón específico que vamos a aprender es el de la inyección de dependencia. Bueno, sí, se escribe así, DI, Dependency Injection. Hay muchos, Singleton, Factory, bueno, Dependency Injection, que ya lo tengo ahí. Bueno, no me acuerdo más, pero realmente hay un montón de patrones. Les recomiendo que vayan después de esta clase o cuando tengan un ratito, busquen en internet. Sí, lean qué son los patrones, entiendan qué hace cada uno. Hoy vamos a ver como ejemplo el Dependency Injection porque lo usa Angular internamente y si no lo explico va a parecer que hay magia. ¿El service contaría como un singleton? Sí, creo que internamente Angular es un singleton de cada service. Pero no lo sabemos porque es la magia de Angular, ¿no? Internamente tiene encapsulado el funcionamiento y no nos abstrae de entenderlo. Bien, inyección de dependencia. ¿Qué problema viene a resolver? Vamos a hablar de esto. Digamos que yo tengo una clase auto. Digamos que tengo otra clase motor o engine en inglés. Y que tengo otra clase, no sé, tires, ruedas. Ponele, ¿no? Y digo que para crear un auto necesito, en una versión muy minificada, necesito tener un motor, que va a ser un new engine. Bueno, están pasando cosas raras. Y necesito ruedas, new tires. Ahí hasta acá no hay nada raro. Son dos clases que van a tener su lista de atributos y métodos. Wow, ¿qué pasó? Ahí va. Y tengo una tercera clase que utiliza esas otras dos. Ahora, ¿cuál es el chiste? Podemos entender que tanto las ruedas como el motor son dependencias del auto. Es decir, no puede existir un auto sin un motor y sin las ruedas. Sería, o sea, literalmente depende de ellas. De ahí viene el nombre dependencia. Ahora, imagínense que yo tengo acá el constructor de mi motor y en algún momento a alguien se le ocurre decir que para crear el motor tenés que determinar el tipo, siendo el tipo, ponele nafta o diésel, o eléctrico. Toma, un Tesla, te construye un Tesla. Entonces, claro, presentarías distinct.tipo, estoy trabajando en inglés. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Ahora, si yo ejecuto este código, esta línea va a fallar. ¿Por qué va a fallar? Porque no le estoy pasando un tipo. Entonces empezamos a ver cómo la solución que teníamos en un principio para construir un auto no escala. ¿Sí? Con el tiempo, las dependencias pueden ser modificadas y eso afectaría a cómo construimos nuestro auto. Y eso técnicamente no está bien. Entonces, para solucionar esto, lo que se hace es pedir que en el constructor, a la hora de crear el auto, nos digan con qué motor y con qué ruedas lo queremos crear. Asignaríamos el motor de esta manera y las ruedas de esta otra. Y esto lo sacamos. ¿Y qué tiene esto de bueno? Bueno, la dependencia ahora, a mí no me importa, al auto no le importa cómo se crea un motor. Lo que le importa es que cuando quieras construir un auto, se lo pases. ¿Se ve la diferencia?
O sea, en este momento no importa si el motor le agregó algo a la dependencia, o sea, si tiene un nuevo constructor, si hay que pasarle parámetros, si hay que construirlo de una forma media rara. A mí pásamelo. Yo me lavo las manos del problema, dame el motor funcionando y yo lo pongo. Y esto es re importante porque nos ayuda a mantener un código, al menos el pedacito del auto, mucho más estable y seguro. ¿Está bien? Ahora, la dependencia, en vez de tenerla yo, la estoy inyectando. Se llama inyección de dependencia porque me estás inyectando a mi auto, a través del constructor, todas las dependencias que necesito para funcionar. ¿Se entiende más o menos el ejemplo y la idea? Bien, veo ahí unos setitos. Buenísimo. Ese es un patrón de diseño. ¿Sí? Ahí les presento inyección de dependencia. ¿Qué hace Angular? Volvemos a Angular. Sí, dicen acá clave saber programación orientada a objetos para esto. Sí, cuanto más conceptos sepas, más fácil te va a ser entender todo. La regla práctica con lo que estamos haciendo hoy de los servicios y demás es mucho más sencilla. O sea, pueden aprendérselo de memoria, es como aprender la derivada de una función, que no hace falta saberte toda la fórmula de por qué se llega a eso, pero está bueno que yo se los cuente, les queda grabado y les sirve como conocimiento. Entonces, volviendo a esto, cuando en Angular generamos un service, lo que va a hacer Angular es guardarse un objeto con todo lo que yo le ponga acá adentro, ¿sí? Con todos sus atributos y todos sus métodos. Se lo va a guardar en algún lugarcito y lo decoramos como inyectable. Es decir, este objeto se puede inyectar en el constructor del componente que lo necesite. ¿Se ve la analogía con lo que acabamos de explicar? Imaginemos que en vez de un auto tenemos un componente. El componente también tiene un constructor. Y en el constructor vamos a poner que necesitamos un service. Y Angular automáticamente se va a encargar de buscar al service e inyectarlo en nuestro componente para poder utilizarlo. Esa es la analogía y la magia de la inyección de dependencia que hace Angular por nosotros. Si alguien no entendió esto, me avisa y lo repetimos. Sería como hacerlo global. Sí, yo creo que sí. La respuesta es que sí. De alguna forma, Angular tiene, no sé en qué momento, pero genera una instancia de cada service, probablemente cuando se necesite. Ahí entra en juego lo de singleton que preguntaban hace un rato. Pero sí, en algún momento Angular genera de forma tipo global este service y lo inyecta en el constructor del componente que lo necesite. ¿Siempre se inyecta en un constructor? Sí. ¿Nosotros tenemos que indicarle cuándo usarlos? Sí, ahora lo vamos a hacer. Una cosa más que quería destacar sobre el decorator inyectable, y es que tiene, como todo, un objeto de configuración en el cual podemos ver que tiene un provide in root. ¿Qué significa esto? Un poco lo que hablábamos de React con los contextos. Cuando nosotros ponemos esto acá, estamos diciendo que este service se puede usar a nivel raíz del proyecto. O sea, en cualquier componente, en cualquier módulo, donde sea, se puede usar. Se puede especificar un contexto más acotado. Normalmente no se hace, pero poder se puede. No lo vamos a. En el alcance de esta clase no tiene sentido explicarlo. Pero sepan que para eso existe. Bueno. Vamos a hacer entonces que mi user service. Esto ya no lo necesitamos. ¿Cómo venimos con la presentación? ¿Se está trabando mucho? Por ahora no. Buenísimo. Bueno, ¿se acuerdan que yo tenía esta lista de usuarios duplicada en dos lugares? La voy a sacar de acá y la voy a traer directo al user service. También necesito llevarme el import. Perfecto. Y ya está. Al haber hecho esto... ¿En serio?
Bueno, esperemos un segundo a que aparezca. Avisen cuando vean del lado derecho en el service todos los usuarios. ¿Todavía no? Ahora. Opa, Ahora sí, ahora sí. está cada vez peor la cosa. Le voy a mandar todos estos videos a mi proveedor de internet. ¿Cómo será que se desapareció la espuma de Fernet? Bueno, lo que hice fue trasladar a la lista de usuarios que tenía hardcodeada en mi componente, ahora la hardcodeo en el service. ¿Está bien? Y vamos a inyectar, vamos a utilizar a este service dentro del componente. Como bien dijimos, lo único que tenemos que hacer es declarar que necesitamos a ese servicio como una dependencia de mi constructor. Para eso vamos a hacerlo de esta manera. User service. User service. Bien, ¿qué es todo esto? La parte más importante es donde declaramos el tipo user service. Fíjense que esto se hizo el import, ¿sí? Y solo con leer el tipado, Angular ya sabe que tiene que ir a buscar al service que está acá a la derecha. ¿Está bien? Lo que está antes del tipado es el nombre de variable. Esto puede decir Pepito, puede decir Macarena, lo que ustedes quieran. Por convención le ponemos lo mismo para que se entienda qué es lo que estamos usando. Y esto es un modificador de visibilidad, que es algo de TypeScript. Nosotros, las variables que tengamos, normalmente no le ponemos nada adelante, y por default creo que son protegidas, protected. Esto es igual que Java. Pero tenemos otras dos, pública, public, y private, privada. ¿Qué significa privado? Que esta variable solo puede ser accedida dentro de esta clase. ¿Está bien? Si alguien quiere hacer referencia a la variable nombre desde afuera de esta clase, no puede hacerlo, no la ve. Es como que estás accediendo a una variable que no existe. Incluyendo al template. Si yo voy al HTML de este mismo componente y quiero acceder a esta variable, no voy a poder porque la hice privada. ¿Está bien? Es una forma de proteger información, incluso del mismo componente. Y la hago pública, por contraparte, puedo utilizar a esta variable en varios lugares, o sea, dentro de esta clase, dentro del HTML, o si alguna otra clase hiciera referencia a esta, también podría acceder. ¿Por qué lo hago público? Y bueno, miren esto que tengo acá. Voy a ir a mi lista, donde iteraba antes mi lista de users, y directamente hago userservice.users. ¿Se ve lo que estoy haciendo? User service ahora es una propiedad de mi componente. Al definirla acá, está bien, la definí en el constructor, pero ya la tengo disponible dentro de mi clase. Entonces, como la puse pública, puedo accederla en el template, en el HTML, y user service, ¿qué tiene? Y tiene una lista de usuarios. Entonces hago .users y debería poder acceder. Si nos fijamos en el HTML, vemos que esto no está roto, por lo menos, funciona. Y fijémonos, todavía entra gente. Esperen que lo pongo al lado, así vamos viendo todo junto ahora. Veamos que si yo saco a Gastón de la lista, Gastón desaparece. ¿Está bien? Por último, sí. Separó la imagen, Ok, profe. respondemos preguntas mientras. Julio pregunta si Protected es solo para los componentes padres e hijos. Sí. Honestamente, nunca trabajé con herencia de componentes. O sea, un componente herede de otro, es medio raro. Pero técnicamente es para eso. Sí. Y si lo pone el otro, va a pasar lo mismo. Si borra el service, agregan dos. Exactamente, es lo que vamos a hacer a continuación, cuando se vuelva a ver mi pantalla. Se ve, perfecto. Bueno, lo que estaba mostrando es que yo al usuario Gastón lo borré
del service y en la tablita que ya está usando el service desapareció. En el otro no, porque sigue hardcodeado. Así que vamos a solucionar ese problema. Vamos al user list. Acá tenemos la lista hardcodeada, la vamos a borrar. Y en el constructor declaramos que queremos importar el user service. Hacemos el import. ¿Sí? Es bastante sencillo. Y finalmente en el componente, en el template, utilizamos userService.users. Lo mismo que hice con el otro. Y ahora sí tenemos una concordancia de datos entre los dos componentes. Tenemos la información centralizada en un solo lugar y dos componentes, podrían ser uno solo o podrían ser 200, consumiendo información del mismo lugar. Esa es la idea de los servicios en Angular. Como decía recién, no me acuerdo quién, podríamos tranquilamente, ahora que tengo un service, encargarme de toda la logística de esta información. Por ejemplo, podría tener un add user que se encargue de agregarlo. No voy a hacer nada loco. Sigue un usuario y hace un push a esta lista. Y, no sé, por ejemplo, en alguno de los dos componentes, en este que me quedó a mano, pongo un botón que sea agregar a Juan. Y add Juan. Hermoso. Y en user list vamos a generar ese método que lo que va a hacer es acceder al user service punto add user y le tiene que pasar un usuario. ID, bueno, estaría mal pasarle un ID nosotros, pero se entiende el ejemplo. Nombre Juan, age 50. Entonces, técnicamente, cuando yo apriete este botón, se debería ejecutar esta función, la cual llama al user service y le agrega un usuario a la lista de usuarios. Por ende, las dos listas deberían actualizarse con el nombre de Juan. Y acá apareció Juan, y acá también. ¿Está bien? ¿Se entiende la idea? Si agrego a Juan muchas veces, lo veo muchas veces. Lo cual está mal. Sí, d.users.find user.name. Si no lo encuentra, agregar. Arreglamos bugs de nuestros propios códigos. No anda ni una vez. Genial. Le puse el mismo nombre de variable. New user. A ver ahora. Está. Me agrega Juan una vez y la segunda ya no pasa. Bueno. Creo que hasta acá estamos con los servicios. Cosas a tener en cuenta. Un servicio tiene un constructor. Por ende podría importar de otro servicio. Profile service. No lo tengo, pero imaginen que existe. Puede haber inyección de dependencia dentro de un servicio de otro servicio. O sea, es completamente válido. De hecho, lo vamos a hacer en breve. ¿Alguna consulta sobre esto? Bien. Otra cosita que también puede ser interesante es que si yo saco esta configuración, ¿se acuerdan que dije que esto lo hace que el user service sea como visibilidad global? Si yo saco esto, por supuesto se me va a romper todo porque ahora no funciona nada. Lo puedo solucionar yendo a mi módulo y declarando dentro de la lista de providers al service que yo necesito. ¿Ven? Entonces, lo que acabo de hacer fue declarar de forma más manual y a conciencia
que este servicio pertenece a este módulo, que, casualidad, es el principal. Pero si yo quisiera, podría declarar a este módulo, perdón, a este servicio, dentro de un módulo chiquitito que hace una tarea muy específica. O podría declarar este servicio en varios módulos también. ¿Inyectar un componente al constructor de un servicio tendría sentido o no? No tendría sentido y no funcionaría, porque lo único que inyectamos dentro de un... Para inyectar un componente al constructor de un servicio. Ok. Lo único que hace Angular como inyección de dependencia es inyectar servicios. No inyecta componentes. ¿Está bien? Y eso lo sabemos porque cuando creamos un servicio le ponemos el inyectable. Y los componentes no tienen esto, tienen un @component. ¿Está bien? Pero no está mal la pregunta. Lo único que se inyecta son servicios y se pueden inyectar en componentes o en servicios. ¿Alguna consultita más? Vamos a ver la presentación, a ver qué teníamos. Servicios es una clase, pueden ser servicios sin estados, bla. Bueno, todo esto más o menos lo que fuimos hablando. Ahí tienen cómo generar servicios. Inyección de dependencia, ya lo hablamos. Normalmente suelen ser privadas los servicios que inyectamos, porque se suele hacer como más uso de tipo de lógica. No se lleva la información directo al template, como hice yo, pero se puede. Si no, lo que quedaría es hacer una copia de la información tipo de la lista de usuarios en el propio componente. Nada, datos de color. Cuando tengan que hacerlo, lo van a pensar un segundo y lo van a entender. Observables, ok, pum. Momento. Siguiendo con el tema de servicios, Angular nos da un servicio que viene instalado con todo el paquete, que es muy útil, que se llama HTTP. Que no lo tengo. Me hagas esto Angular. Import. Angular. ¿No estás en core? Not supported member. Ok. ¿Qué me está faltando? A ver si le vuelvo a poner esto. Un segundito, estamos con problemas técnicos. Está bien, ahí me preguntan, ¿importaste el módulo HTTP en el módulo? Para la redundancia. Sí, viene incorporado acá con esto, con el browser module. Acá te dice que esto te trae el common modules y eso debería tener el HTTP. Bueno, no importa, me encanta tener estos problemas. Vamos a ver, Angular can't import HTTP client in service. Así funciona el día a día del programador. Ah, es de common. A ver, import from Angular common HTTP. Ahí sí me lo trae el import, pero probablemente se me rompa el código. A ver. Bien, sí, me está faltando importar el paquete el common en algún lugar. Esta es la pregunta. Ah, no. Ok, aparentemente hay que importar a mano. Esto es raro, pero sirve como la enseñanza. Claro, lo que está pasando es lo siguiente. El HTTP client es un servicio inyectable que nos da Angular para que utilicemos. Yo estaba convencido de que lo tenés disponible en cualquier lugar, pero aparentemente no. Tenés que ir al app module e importarlo como si fuera un módulo externo. O sea, HTTP module, client module, es un módulo que nos da Angular, que vamos a utilizar, como su nombre sugiere,
para hacer request HTTP. Get, post, put, delete, etc. Para utilizarlo aparentemente, yo lo tenía mal aparentemente, hay que importarlo. ¿Sí? Como es un módulo, venimos a nuestro módulo principal, le decimos imports HTTP client module y ahora sí lo deberíamos tener disponible para utilizar en el service. A ver si ahora compila. Sí, ahí volvió. ¿Se entendió eso? Perdón por la confusión. La verdad que pensé que esto estaba incluido de fábrica en todo Angular. Pero bueno, para utilizar entonces el HTTP client, tenemos que traernos el módulo a nuestro módulo principal. Una vez hecho eso, vamos a tener disponible este clientito hermoso. Es un servicio que inyectamos en nuestra aplicación. Fíjense, si apretamos punto, tenemos todos los métodos, todos los verbos de HTTP. Tenemos delete, get, head, bueno, otros, option, post, put, request. Por ejemplo, podemos ejecutar un get para obtener datos de un server y get nos pide una URL. HTTP, dos puntos, barra, barra, lo que sea. Busquemos algún ejemplito. Free API test data. Any API, a ver qué es esto. ¿Me están siguiendo? ¿Alguien tiene alguna consulta mientras? JSON placeholder. No, esto no. La Poke API. Sí, esa la quiero usar en la clase que viene. A ver esto. Igual no lo voy a usar porque esto no tenemos los conocimientos para usarlo. Pero a lo que quería llegar, a ver. Malformer diría, bueno. Esto. Genial. Bueno, a lo que quería llegar es que si nosotros ejecutamos un get a una URL, esto ejecuta literalmente un request y espera el response. Pero fíjense lo que devuelve el get. Bueno, esta es toda la definición del método y devuelve un observable. Ajá, ¿qué es un observable? Bueno, nos metemos en la segunda parte de la clase. Necesito que me hagan preguntas mientras tomo agua antes de empezar con este tema. ¿Nada? ¿Se entendió servicios? Seguimos. ¿Un dedito aunque sea? ¿Algo? Me lo mando yo. Ahí está. Genial. Buenísimo. ¿Qué son los observables? Bueno, vamos a hablar un poco de teoría ahora. Técnicamente, voy a escribir acá la palabra observable. Un observable es, como su nombre sugiere, algo que se puede observar. Así como suena de redundante. Por ejemplo, un televisor, o un monitor, una pantalla, es algo observable porque vos lo podés mirar. ¿Cuántas personas pueden observar a un observable? Cuantos quieran. No hay límite. Puede ser desde ninguno, una persona, o 200.000. Imagínense una televisión que emite información constantemente. Bueno, yo puedo tener, mientras tenga espacio físico en mi casa, un montón de personas mirando la misma tele. ¿Sí? Una sola fuente proveedora de información y muchas personas, muchos sujetos o observadores consumiendo esa información que sale del observable. Técnicamente hablando, un observable es un stream de datos. Si no saben lo que es un stream, podemos ver como ejemplo Netflix, YouTube, Star Plus, cualquier plataforma de videos. Hoy en día funciona en modo streaming. Es decir, vos cuando entras a ver una película en Netflix, no estás 45 minutos esperando que se descargue la película a tu tele para reproducirse. Vos pones play y empieza. ¿Por qué? Porque se abre como un canal de comunicación entre el cliente-servidor, entre la tele y el server de Netflix,
Y de a poquito Netflix te empieza a pasar pedacitos de información, que son los distintos pedazos de película que vas viendo de a poquito. O sea, mientras vas viendo un cachito, vas descargando el siguiente pedazo. Entonces, se abre una comunicación por la cual fluye información constantemente. ¿Está bien? ¿Hasta cuándo? Hasta que termine el capítulo. O la película. Netflix, dame algo gratis. Bueno, entonces un observable en Angular es lo que vamos a estar utilizando para manejar comunicación, en este caso, con servidores externos. Cuando nosotros ejecutemos un request, se va a crear un observable, que es este canal de comunicación, por el cual va a circular la información del response cuando esté disponible. ¿Sí? ¿Se entiende esa idea? No sé si recuerdan de las clases de JavaScript, cuando vieron promesas, que la idea es un poco la misma. Cuando vos ejecutas un request a un server, no sabés cuánto tiempo va a tardar en responder, porque depende de lo que estás pidiendo, de si la base de datos tiene mucha información, que si la conexión de internet es lenta. Entonces el response es asíncrono, es algo que viene con demora, con un delay. Bueno, en Angular todo ese manejo de delays se usa a través de los observables. Otro ejemplo que me gusta dar de los observables es, imagínense una autopista por donde pasan autos, ¿no? La autopista sería el observable y los autos que pasan serían los datos que circulan por el stream de información. O sea, la autopista es el stream, es el medio por donde circulan datos, y los autos son los datos en sí. Pasan una sola vez. Y yo podría, por ejemplo, pararme en algún puente de esos que cruzan peatonales por arriba y convertirme en un observador de la autopista y, no sé, por ejemplo, anotar estadísticas de cuántos autos pasan por hora. Y podríamos tener también a un segundo observador que se encargue de, no sé, publicar en Twitter cuántos autos de color rojo vio pasar en los últimos 30 minutos. También cada observador consume la misma información, pero con ella hace cosas distintas. Sí, Julio dice cámara de multas. También, ese es un mal observador, pero existe también. Eso es a nivel conceptual. Ahora, ¿cómo funciona a nivel código? Seguro me estoy olvidando de cosas, pero a medida que surjan lo hablamos. Esto, el get, dijimos que devuelve un observable. Vamos a guardarlo. Response observable, vamos a ponerle. Bien, vamos a agrandar este código. ¿Está viendo bien la pantalla? Bien. Si yo pongo el mouse arriba, TypeScript ya me está spoileando que el tipo de dato de mi constante que acabo de crear es de tipo observable. O sea, yo lo puedo tipar. Observable. Importo el tipo. Y acá, ajá, esto me está olvidando. Fíjense quién es el que nos da la información de observable. RxJS. O en inglés, RxJS. RxJS. Esto significa Reactive for Extension, gracias, for JavaScript. Básicamente RxJS es un trabalengua decirlo. Es una librería externa, la podemos instalar en cualquier programa que hagamos con JavaScript, no importa si es Angular, React, JavaScript nativo o Node.js. Nos bajamos esta librería de RxJS, la instalamos y podemos convertir nuestro código en programación reactiva. No me voy a meter en qué es programación reactiva porque también va a llevar un buen rato, pero es otra forma de manejar la programación. Ahora lo vamos a ver cuando empecemos a consumir observables. Si recuerdan, cuando vimos el package.json en la clase 1, una de las dependencias que tiene es esta, RxJS. ¿Está bien? Bueno, observable me está gritando porque no le estoy diciendo qué tipo de dato me va a venir en el observable. Esto, no puedo avanzar porque siempre surgen cosas, esto es un generic de TypeScript. ¿Saben lo que es un generic? No espero que lo sepan, pero tal vez alguno lo sepa.
Bien, hay un sí. Un generic es una forma de identificar que puede ser cualquier cosa. No. Yo les acabo de decir que es un observable, ¿no? Dije, claro, lo mismo que se usa en Java. Un observable es como un canal por donde circulan datos. Ahora, ¿los datos qué son? ¿Son números? ¿Son strings? ¿Son objetos? ¿Qué son los números? ¿Qué tipo de información circula por el observable? Bueno, para identificar qué tipo de información es, lo ponemos de esta manera, entre mayor y menor, seguido de la palabra observable, mayor o menor, y acá adentro pongo el tipo de dato. Como todavía no sé qué me devuelve esta API, porque realmente no lo sé, le pongo any. Pero el día que sepa, probablemente me genere un type en algún lugar, un type que sea countries response, ponele, y acá le pongo esto, un array de country responses. Bueno, no importa. Pero por lo pronto vamos a poner any para que no me moleste. Por eso any es que puede ser un string o un número, etcétera. O sea, el tipo de dato puede ser cualquier cosa, digamos. Sí, en este caso puntual sí, pero técnicamente está mal. Cuando yo sepa qué es lo que me va a devolver esta API, vengo y lo cambio. Voy a poner any es una mala práctica, lo bueno que tiene Angular es que usaste eso y te obliga a tener que tipear. Exacto, exactamente. Recién puedo comentarme. Hola, Manuel, no hay problema. Bien. Es más, poner el tipado es relativamente innecesario porque Angular hace inferencia de datos. O sea, automáticamente lee lo que va a pasar y te dice, vas a tener un observable de object. No sabe qué hay adentro del object, entonces te pone un object genérico. Pero bueno, más allá de TypeScript, les cuento una buena convención. La palabra observable se reemplaza por pesos. ¿Sí? Siempre que vean una variable que termina con signo pesos, es un observable. Y es más, esto es una API de países, así que en vez de response vamos a poner countries, porque sabemos que van a ser países. Y esto empieza a tomar un poco más de forma. ¿Está bien que dentro del service de usuario llamemos a una API de países? No. Pero bueno, es lo que hay. ¿Cómo hacemos para obtener información? Vamos a avanzar un poco. Genial. Tengo mi variable de countries. Es un observable. Si yo aprieto control barra para ver qué me sugiere el IDE, vemos que hay un par de cosas. La primera que les voy a mencionar es el toPromise, que está acá abajo. Qué bien, rápido usas. ToPromise convierte el observable en promesa. ¿Sí? Si hacemos esto, promise, a ver. Listo, ahora tengo una promesa. Y con la promesa ya sabemos trabajar. .den, data, ¿no? Si me voy a copiar esta API de users. Gracias. Tiene más sentido el ejemplo. Con promesa ya sabemos trabajar, ya lo hicimos. Lo hacemos en Angular, en Node. Mismo podría ser una sync, etc. Pero acá no estamos para aprender promesas, sino que vamos a usar observables como corresponde. ¿Cuál es la forma correcta? Es usar el subscriptor. Si yo pongo subscribe, lo que estoy haciendo es declarar que quiero enterarme de la información que circule por este observable. Poner .subscribe es el equivalente a pararme en el puente a mirar los autos que pasan. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Estoy yendo muy despacito, pero creo que es necesario. Subscribe es una función, nos pide un parámetro, que es una función callback, la cual va a recibir el dato que va a circular por el observable, y yo dentro del bloque de código puedo escribir y hacer lo que quiera. Promesa ya no va más. ¿Está bien? Esta es la forma en la que trabajamos con observables. Nos suscribimos y le pasamos una función callback, la cual va a recibir como parámetro el dato que circule por el observable, y esto va a ejecutar un console log, en este caso. Podría ser otra cosa, podría ser lo que quiera.
¿Preguntas hasta acá? Literalmente, si yo voy ahora al navegador y veo la consola, debería haber una impresión de lo que sea que devuelva esto. De hecho, vamos a verlo. Error, toma. Esta API que me pasaron. A ver. Ah, me devuelve un HTML esta cosa. ¿No puedo ver código peladito? Bueno, no importa. A ver si el de países. Rápido, búsquenme APIs copadas de usuarios. Nada. JSON Placeholder, ya estuve acá. Sí, señor. Acá tengo algo. Ahí está, listo. Ya estamos bien. Entonces, fíjense, cuando se construye mi user service, esto no es ideal, pero más o menos funciona. Ejecuto un get a una URL, no importa de qué sea. El get me devuelve un observable al cual me suscribo y básicamente dejo acá anotado qué quiero que suceda cuando circule información por el observable. En este caso, en caso de los requests, va a circular un solo dato por el observable, que es la respuesta del request. Fíjense que yo estoy haciendo un console log y acá podemos ver que la información que me trajo fue esto, que vaya a saber uno qué es. Una API random que agarré por internet. ¿Se entiende la idea del observable? ¿Cómo lo usamos? Veo ahí algunos pulgares. Vayan mandando preguntas. Cuando se me trabe la pantalla las respondemos. Ahora vamos a ver lo siguiente. ¿Qué pasa si, como recién, ponemos mal la URL, por ejemplo? Sí, acá pongo cualquier cosa. Y la URL es incorrecta. Bueno, a priori puede tener errores. Y como buen programador, quiero capturar esos errores. Quiero manejarlos yo. No quiero que el error explote por los aires y llegue hasta el cliente. Bueno, otra forma que tenemos de ejecutar la función subscribe es pasándole un objeto de configuración con try catch no, con tres funciones callbacks. Una que se llama next, es exactamente lo mismo que hicimos recién. Una que se llama error, que como bien adivinan, es la que se va a ejecutar cuando haya un error. Y la última se llama complete, que se va a ejecutar cuando el subscribe se complete. Bien, ahora lo repasamos todo. Empecemos con error, que es el que nos interesaba. Error se va a ejecutar cuando lo que sea que circule por este observable dé un error. Fíjense que yo lo estoy capturando y ejecutando en su lugar un console warn. Por si no saben, el warn pone amarillito el texto. Es este de acá. O sea, acá vemos que yo tengo control de lo que está sucediendo. Este error no sé qué es. Es algo propio del navegador. Ahora, en caso que yo le saque todo lo que está mal, podemos ver que se ejecuta la función next una vez. Next sería el caso feliz, el caso de éxito. Cuando las cosas salen bien, se ejecuta esto. Y el complete es como el finally en el try catch. Si todo salió bien, se ejecuta el complete. Acá lo podemos ver. ¿Me sigue más o menos? ¿El método subscribe no lo van a deprecar o estoy mal? No que yo sepa, espero que no. Si lo están por deprecar, avísenme. Si sale mal, ¿no se ejecuta el complete? No. De hecho, ponemos acá, generamos el error y vemos que el complete no se está ejecutando. Lo cual no sé si tiene sentido, porque técnicamente el complete lo que hace es cuando
toda la información que yo tenía ya circuló por mi observable hasta el último dato, ahí se completa y se cierra. Y cuando hay un error, yo lo cerraría, la verdad. No sé, lo dejan ahí como abierto, medio raro. Bien, más preguntas sobre esto. Normalmente, el complete no lo usamos, a menos que sea necesario. Ups. Y el error, bueno, es una buena práctica ponerlo, pero no lo ponen, queda a criterio de ustedes hacerse cargo de lo que no funciona. Lo podemos escribir así en pocas líneas, cosa que se vea un poquito más lindo. Si falta que ponga esto. No. Bien. Y capaz de complete, lo ves para verificar el next, está funcionando. Claro, sí, puede ser. Buenísimo. Hasta acá, si venimos bien, sigo un poquito más. Normalmente vamos a utilizar observables con los requests. ¿Sí? La forma de hacer esto es directamente, como la estamos viendo, en un service, importar el client, el HTTP client, ejecutar un GET o un POST o lo que sea, y guardar la información probablemente dentro de mi service. ¿Para qué? Para que otros componentes simplemente tengan disponibilidad de esa data. Después vamos a ver un ejemplito más lindo. Formas de crear observables propios. Me voy a crear un componente para trabajar por separado. Test observable se va a llamar. Vamos a cerrar todo esto porque vamos a empezar con, me pasé. Acá con tema nuevo. Tema nuevo no, perdón. Con un componente vacío y más prolijito. ¿Se acuerdan de RxJS? RxJS. Nosotros ponemos acá control barra, podemos ver que tienen muchas cosas. Muchas cosas. ¿Qué son todas estas cosas? Son distintas herramientas que nos provee esta librería hermosa para manejar la información de los observables. Por ejemplo, yo tengo el operador from, que lo vamos a ejecutar en el onInit, que lo que hace es tomar un array con distintos valores y esto genera, from genera un observable, lo dice por acá, observable, y por cada elemento que yo le haya puesto dentro de este array, va a emitir un valor por cada elemento. ¿Está bien? Es una forma de crear un observable. Entonces, al ser un observable, yo me puedo suscribir. Vamos a hacer un console log solamente para ver la información. Y a ver si entendimos bien el concepto. Esta línea de código va a crear un observable. Y este observable va a emitir de a uno a la vez cada uno de estos valores que están acá adentro. Y por cada valor que se emite, se va a ejecutar esta función. Entonces deberíamos ver en consola que se imprime primero el 1, después el 3, después el 78, etc. Para que esto funcione deberíamos utilizar este componente. Ponerlo por acá. Y ahora, esperen que pongo todo juntito. Si lo vemos todo. Ahí está. Fíjense cómo al utilizar este componente, estoy creando yo un observable utilizando el from, porque creo un observable a partir de un array, con distintos elementos, y por cada uno se va emitiendo primero un valor, después el otro, después el otro. ¿Qué tiene esto de útil? Por el momento nada. Me sirve para mostrarles a ustedes cómo funciona el subscribe y cómo
esta función de suscripción, o el next. ¿Se acuerdan cuando hicimos next, los puntos? La función next se va a ejecutar cada vez que pase un valor por el observable. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Es importante que capten que por cada valor que va circulando por el observable se ejecuta la función next. Mucho silencio. Ok. Bien. Vamos a ver otro operador que me parece un poco más útil. Se llama timer. Timer es muy parecido al set timeout. Se escribe de esta manera. Mientras se va ejecutando les cuento lo que hace. Timer lo que hace es generar un observable que es técnicamente infinito porque se queda abierto emitiendo un número secuencial incremental. O sea, primero el 1, después el 2, después el 3, después el 4, etcétera, 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 infinito. Recibe dos parámetros. El primero es cuánto tiempo tiene que esperar para empezar a emitir valores. Y el segundo es la frecuencia. Cuánto tiempo esperar entre una emisión y la otra. Entonces fíjense que esto está cada un segundo, está en milisegundos. Cada un segundo está imprimiendo un numerito. Si lo bajo a 500, debería hacerlo más rápido. ¿Está bien? Si lo pongo en 300, va a ser más rápido todavía. ¿Se ve más o menos? Pero el punto de todo esto es que si, no sé si prestaron atención, en donde dice timer acá, antes decía from. Pero toda la parte del subscribe yo no la cambié. Ahí se ve el lag del streaming. Toda la parte del subscribe yo no la cambié. Digamos, la suscripción es la misma. Lo que cambia es cómo se genera el observable. ¿Está bien? Pero la forma de suscribirme es la misma independientemente de qué observable tengo. ¿Hasta acá más o menos estamos? Bien, buenísimo. ¿Alguna pregunta? Ok. Por ahora se entiende todo. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos al, creo que es el próximo y último tema. A ver. Teníamos observables, son stream de datos ordenados en el tiempo. Claro, ordenados en el tiempo porque van en orden. O sea, va a haber práctico de Angular. Todavía no sé. Le pregunté al líder del módulo de Angular y no me respondió. Así que por lo pronto diría que no, pero todavía quedan como 2 semanitas más de clases. Cuando trabajamos con información asíncrona, no sabemos cuándo llegará la información. Bueno, todo es lo que ya estuvimos hablando. Acá está lo que vimos del next, complete y error. Es importante destacar que los tres son opcionales. Es decir, yo puedo suscribirme y solamente escuchar el error y no hacer nada en next o complete. Son completamente independientes los tres. De hecho, vamos a escribirlo. Yo puse acá el error y si saco el next, esto funciona igual. ¿Ven? Son los tres parámetros son opcionales. No puedo pasar nada. Alguno me pide. Bien, es pasarle uno, pero no necesariamente tiene que ser el next. ¿Dónde está la presentación? Está por ahí. Ah, acá está. Ah, Memory Leaks. Hermoso. Detallito. Cuando ustedes se suscriben a un observable, al suscribirse, el subscribe devuelve una suscripción. Hay un montón de palabras parecidas. Pero a ver, cuando vos te suscribís a algo, te dan la suscripción, que sería tipo tu credencial de miembro. Algo que suele suceder en Angular es que vos podés estar suscripto a algo, de golpe te fuiste a otro componente,
volviste y se genera una nueva suscripción. Y de esa manera vas acumulando suscripciones y todo esto ocupa lugar en memoria del navegador y todo puede llevar a un memory leak, o sea, a que se te sature el navegador de tantas suscripciones abiertas. Esto pasa solamente con aplicaciones grandes, con proyectos con muchas suscripciones, con muchos requests y cosas locas. Pero es una buena práctica ya saber que cuando nosotros nos suscribimos a algo, nos tenemos que guardar esa suscripción en algún lugar y normalmente en el life cycle de onDestroy se ejecuta el unsubscribe. Vamos a escribirlo así, queda más claro. ¿Se acuerdan de este componente que hice, el test observable, que es un componente como cualquier otro? En el onInit yo me suscribo al timer. Y como ya vimos, el timer se queda cíclicamente emitiendo valores, tin, 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 sin parar. Si yo me voy de este componente, me voy a otra página, el componente se destruye, pero el timer va a seguir de fondo ahí corriendo como un campeón, pin, 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 tirando valores. Y eso es malo. Entonces lo que hacemos normalmente es generar una variable de tipo subscripción, subscription, TypeScript te odio. Te amo y te odio a la vez. Entonces, ¿qué hice? Generé una variable que es del tipo subscription o null, porque en un principio la declaro como nula. Cuando se inicia el componente, inicio el timer, me suscribo y en respuesta al subscribe, fíjense que responde con un subscription. Entonces, esta referencia me la guardo en la variable del componente y finalmente en el onDestroy, es decir, cuando el componente se vaya a destruir, porque ya no lo necesito más, gracias Whisper. Si esta variable no es nula, porque vimos que ya podía ser null, si tengo un valor acá, me desuscribo. Y esto destruye al timer. Al timer, al get, a lo que sea que yo tenga. Es una buena práctica guardarse siempre que hay un subscribe, guardarse la suscripción y desuscribirse. Se puede hacer una migración al nombre de la variable, no hace falta que pongas el igual a null. Ok. No sé si quiero hacer eso. Pero, ok. Gracias por el dato. ¿Está bien? ¿Se entiende esto del memory leak? ¿Por qué tenemos que guardarnos la suscripción y desuscribirnos? Gracias, Fabricio. ¿Sí? Más o menos. ¿Preguntas? Esto es el tema de las memory leak, el unsubscribe, es desuscribirse. Bien. Operadores, esto... A ver. HTTP Service ya lo vimos. Ahora vuelvo con operadores, que es el último tema. HTTP Service es el servicio que nos da Angular. Se llama client, pero es un servicio. Y nos permite hacer los distintos requests a nuestros servidores. Algo que no mostré, pero que es importante que sepan, es que el post, por supuesto, cuando vos haces un post, normalmente querés mandar un JSON con datos. Nada, son 3 parámetros. El primero es URL, el segundo es los datos que querés mandar. Y después options, por si querés mandarle un header con el tipo de dato que le mandás, no sé, datos de request. Pero los importantes son siempre el primero y el segundo, que es la URL y los datos que mandás, el body o el payload. Buenísimo. Bueno, operadores, nos queda lo último. ¿Qué son los operadores de los observables? Y esto nos lleva al último tema. Principalmente vamos a hablar del pipe. ¿Qué es el pipe? ¿Vieron cuando se hace un proceso de deploy, por ejemplo? No sé si llegaron a ver esto. Existe algo conocido como pipeline.
Es como una cadena de procesos que tienen que suceder en orden, uno tras del otro, y la característica que tiene es que el pipe, la traducción de pipe es caño o tubería. Eh, por la tubería ingresa algo, a medida que va atravesando por el pipe o por el caño, se va modificando o van pasando distintas cosas con lo que sea que entró, y al final de todo sale algo que es lo mismo que entró, pero modificado con distintas cosas. Una tubería. Por ejemplo, imagínense que tienen un caño de agua común y corriente. Por una punta entra el agua y por otra sale la misma agua, no hay modificaciones. Pero si en algún punto del caño yo pongo un mechero abajo del caño, cuando el agua pase por esa parte, el agua se va a calentar. Entonces, lo que tenemos es que el agua entra al caño fría y sale caliente. ¿Sí? O tal vez en una parte del circuito le hago un agujerito al caño y le meto un colorante y el agua sale con un color. ¿Está bien? Eso es el concepto del pipe. Es un canal por el cual circula un dato y a medida que va circulando va siendo modificado de distintas formas. A ver qué dicen. Es diferente al pipe que se usa, por ejemplo, para formatear una fecha en HTML, ¿no? Sí, es diferente. Entonces, vamos a hacer un ejemplín. Con esto acá, esto por acá. Y vamos a bajarle el tiempo. Esto puede estar re molesto. Bien, ¿se ve la pantalla? Sí, el timer sigue. Sí, olvídate. Bueno, miren lo que vamos a hacer. El timer genera un observable. Antes de suscribirnos, tenemos .pipe. ¿Sí? Le estoy conectando, le estoy metiendo un caño literal entre el observable y el suscriptor. Y a este pipe lo voy a llenar de distintos operadores. Operadores que vienen ya instalados con RxJX. Por ejemplo, filter. Filter es uno. Miren que no sé qué está pasando acá. ¿Por qué no me lo sugerís? Factors. Filter. Hoy tengo problemas con los imports. Ahí va. Filter es, como sugiere su nombre, un operador de los pipes que va a filtrar valores que transcurran por el pipe y por el observable. Esto recibe una función callback, va a recibir el dato que está circulando. Yo sé que los datos son números, ¿verdad? Y me voy a quedar solamente con aquellos datos. Exactamente, me leyó la mente. Me voy a quedar con los múltiplos de 2. Entonces, si miramos en la consola de la izquierda, deberíamos ver que solamente se imprimen números pares. ¿Sí? Como esto es una función flecha, la podría escribir en una sola línea. Ahí va. Lo dejo un segundo para que vayan leyéndolo. Me lo puse un poquito más rápido. Para que lean el código y lo puedan entender mejor. ¿Está bien? Lo repito mientras tanto. El timer genera un observable. A ese observable le meto el pipe. Y lo que estoy haciendo en este ejemplo es filtrar la información que sale o que pasa por ahí. Y digo, solamente quédate con aquellos datos, con aquellos números que sean múltiplos de 2. El operador módulo lo vimos en JavaScript. ¿Está bien? Y podemos ver acá en la izquierda cómo se van mostrando. Por otro lado, tengo, por ejemplo, el operador map, que al igual que los arrays, recibe un dato y, bueno, data, that is type unknown. Pues que es un número. Esperen que dejo algo roto. Parece que me falta un paréntesis en algún lugar. Number.
este timer. Espere. ¿Qué pasó? Se me descontroló el código. Así todo está funcionando de la izquierda. ¿No será esa coma que borraste recién? Que está antes del No, subscribe. no debería. Vamos a poquito y lo ponemos otra vez. Filter. Subscribe. Vamos a poner console log data. Hay una coma al Seguimos final haciendo en el la línea 20. No sé si. Sí, esto no molesta. En realidad, lo que está pasando yo al pipe, fíjense, el pipe es una función, ¿no? Y recibe infinitos parámetros separados por coma. Y en JavaScript, si vos pones la coma o no, le es indistinto. Esto funciona igual. Poner eso podría tener un segundo filter que filtre, bueno, otra cosa, no sé, que el número también sea múltiplo de 3. Sí, igual creo que había una coma antes del subscribe, por eso capaz que. Ah, eso puede ser. Entonces, yo decía que el map, data por 2. A ver. Sí. Sí, era eso, por eso le decía, había una comita después del paréntesis. Ah, nunca la vi. Bueno, Antes del subscribe. me sirvió borrar todo y empezar otra vez. ¿Qué es lo que está haciendo el map? Igual que en los arrays, convierte un dato en otro. Es decir, cada número que emite el timer, primero es filtrado y aquel que no fue filtrado es convertido por su doble. Se multiplica por 2. ¿Está bien? Y así, fíjense cómo ahora empezó en 4 en vez de empezar en 2. También podría haberle hecho -1 para mostrar los números impares, lo cual es una incoherencia porque acá pedí los pares. Pero bueno, y así hay un montón de operadores. Esto sí es útil, esto sí se usa. El pipe de los observables los usamos para limpiar y filtrar distintos datos que nos vienen del backend, que por ahí no necesitamos. Tal vez el back nos responde con un JSON gigante, pero mi componente solo necesita el nombre. Entonces uso el map para convertir ese objeto a un string, por decir algo. O me manda un array con un montón de datos y yo solamente quiero algunos, los que son, no sé, usuarios con el rol admin. Entonces podría usar un filtro para eso. ¿Se entiende más o menos los operadores de los observables? Bueno, como última cosita que les voy a mostrar hoy, tenemos un playground hermoso, donde pueden jugar directamente con la librería. Sí, acá pueden venir y hacer experimentos, probar. Acá tienen un pipe, está el scan, que ni siquiera sé qué hace. Me falta la vista. ¿Dónde estás? Acá tienen, por ejemplo, el operador from event. Y esto lo que hace aparentemente es escuchar los clics en el documento. Entonces, cada vez que hay un evento click dentro de este documento, se ejecuta este observable. O sea, el dato click pasa por el observable, por ende pasa por este pipe, y se suscribe y lo imprime en la consola. ¿Ven? Estoy haciendo clic. Bueno, en este playground pueden practicar todo lo que quieran sin necesidad de usar Angular. O, mucho más divertido, esto se lo voy a mandar por Slack y por todos lados. Hay un juego online que sirve para aprender todos estos operadores de una forma didáctica y muy divertida y fácil, y está en español. Simplemente tienen que ir leyendo todo lo que dice acá y les hace escribir código. Por ejemplo, este no, filter acá. Por ejemplo, acá el código nos da, se llama RxJS Fruits. Igual después este link yo se los paso. El código viene ya escrito con un from. Fíjense que es un array de strings. O sea, está generando un observable de strings. Van a emitir un observable a la vez. Y vean que tiene banana, manzana, manzanas viejas, bananas viejas. Y nos están pidiendo que filtremos, usa el operador filter,
para quedarnos con las frutas que no están viejas. Entonces simplemente escribo, por ejemplo, un filtro acá, fruit, y me quedo con aquellas frutas que no incluya la palabra old, por ejemplo. Y si ejecuto este código, podemos ver cómo pasan las frutas. Ahí gané el nivel, ¿o no? Sí, me habilita el botón siguiente, y así vas avanzando, aprendiendo los distintos operadores y demás. A mí me resultó súper útil la primera vez que lo usé, no entendía nada de observables y esto me bajó un poco a tierra y tenés una representación visual, la verdad que está re útil. Bueno, hasta acá llega el tema, todos los temas de esta clase. Tenemos unos 15 minutos más. Les tengo un par de cosas para mostrarles, pero primero respondamos consultas sobre el tema. ¿Cómo era el anterior? ¿Qué anterior? Sigo acá en el juego todavía. Ah, el Playground. Ah, perdón. El Playground es más aburrido porque depende de tu imaginación. Acá venís y escribís código, literal, y ponés a prueba cosas. Pero este de las frutas es mucho más divertido. Está separado por niveles, tenés un feedback visual. Yo creo que el Playground tiene un problema que hasta una cierta cantidad de líneas nomás te deja. Ah, no sé, nunca probé tanto. Yo lo he usado por eso. Creo que hasta 10 líneas te deja hacer y después ya te dice que tenés que pagar la licencia. Ok, al horno. Bueno, igualmente se los paso y de última no lo usen. Bien, ¿consultas? Este siguió corriendo, mirá. Vamos a mostrar el servidor así, ya no jode más. ¿Preguntas? ¿Escucho quejas? Hoy soportó dentro de todo bien internet, ¿eh? Voy a mostrar. Y no, nunca me olvido. Lo subo lo antes que pueda yo. Tiene que ser. Le voy a mostrar algo con lo que estoy trabajando para las. No sé si la última clase. O tal vez la próxima. Ah, no se olviden que la clase que viene no tenemos clase. Tienen charla de inteligencia artificial. El 4. Sí, el 4 es la próxima clase. No hay clases de Angular. Es directamente inteligencia artificial. Así que los veo el jueves nomás. Pero antes, en esta cosa fantástica que estoy haciendo, estoy guardando dentro de un proyectito, que después lo vamos a ir repasando. Sí, espectacular. Tenemos el clicker, que me robé una card de la página esta que les mostré hace un rato, UIverse. La lista de países, a la cual le podemos agregar cositas, y después la podemos sacar. Y esto no funciona porque me hice una API. La famosa API de Pokémon. Sí, pero ¿sabés que la famosa API de Pokémon tiene un problema? ¿Dónde quedó esto? En 23. Acá, porque API. Node index. Yes. Mirá, tomá. Bien. Este sí está bueno. ¿Qué es lo que pasa? Hay una API pública de Pokémon que es bastante compleja, porque para obtener la información de un bicho, tenés que hacer como 3 requests distintos. Una para obtener la lista, otra para obtener por ID. La imagen, por estar en distintos lados. Claro, entonces, Tiene API de APIs. claro, para obtener uno solo tenés que hacer 2 o 3 requests, guardar información, y la verdad que se empezó a complicar. Entonces, ¿qué hice? Me generé mi propio proyecto Node, donde devuelvo hardcodeado todos estos Pokémones, y me robé de uiverse.io una card hermosa, que es esta. ¿Dónde está? Mira, está por acá nomás.
Bueno, quedó en otra página. Hasta ayer estaba accesible. Bueno, no importa, estaba por acá. Así que, nada, la idea es después mostrarles. O sea, si quieren podemos empezar de cero esta página. Hacemos, literal, esto consume hace un get a un server, levanta el observable, genere un componente tarjeta para mostrar esto. O sea, es el proyecto que queremos. Pero me gustaría verlo, la última clase, como un repaso general de todo lo que hemos aprendido. Todavía nos falta ver formularios, que es la parte aburrida. Y nada más. Bueno, hay uno de lo de Marvel, me dicen. Eso me gustó. Rick and Morty. Pará, me estoy perdiendo muchas cosas, chicos. ¿Qué es eso? API. Yo creo que está la de Marvel, podés suscribirte y te dan permiso para usar el API. No, está muy complicado. ¿Qué es esta API? Talks. Ah, pero usa GraphQL. REST. Genial. Después lo voy a investigar y por ahí hagamos algo con esto. O con... ¿Cuál fue la otra? Marvel. A ver. Interactive Documentation. Wow. Che, no sabía todo esto. Genial. Bueno, esto me lo quedo yo y lo investigo. Y prometo que para la última clase hacemos algo más... así, más didáctico, más lindo. Bueno. Estamos con la clase de hoy. No sé si tiene alguna consultita más. Yo les paso la clase, por supuesto, y la grabación, los archivos y demás. No hay una de foto de Messi. Bueno, corto la grabación y cerramos la clase.